Santo Jesús. Santo Jesús. Te podemos sentir, Espíritu. Hermana María, Dios te bendiga en esta noche. Hermana Cindy, Dios le bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor que nos podemos conectar en esta noche para continuar nuestro estudio, una búsqueda en búsqueda de Dios. Amén. Ha sido un estudio de gran bendición a nuestras vidas. Le damos gracias al Señor por ello. Y en esta noche vamos a seguir. Dios le bendiga, pastora. Y en esta noche vamos a continuar con el estudio. Y en esta noche vamos a hablar sobre la vida llena del Espíritu. Hemos estado hablando muchos diferentes tópicos. La semana pasada nuestra hermana Ruth compartió con nosotros la importancia, ¿verdad?, de vivir una vida sexual pura, de mantener pureza sexual, de cómo el enemigo trata de usar nuestro pasado y los fallos que hacemos, los fallos que cometemos para, ¿verdad?, avergonzarnos y apartarnos de Dios. Pero aprendimos la semana pasada que Dios borra todo pasado y que cuando verdaderamente lo buscamos, Él sana toda herida, Él sana toda cicatriz, y podemos buscarlo a Él y comenzar a vivir una vida de pureza. Y en esta semana vamos a hablar acerca de la vida llena del Espíritu Santo, el poder que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un tópico un poquito conocido, porque cuando venimos a los caminos del Señor, una de las primeras cosas que aprendemos es acerca del Espíritu Santo y cómo Él comienza a transformar y a santificar nuestras vidas. Pero al estudiar esta lección, como siempre he dicho en los estudios, un refresh, el volver a refrescar la memoria, el volver a entender cuáles son las cosas básicas que Dios requiere de nosotros para que podamos buscarlo, y cuáles son las cosas básicas y sencillitas que nos pueden impedir tener un acercamiento con Dios como Él quiere que lo tengamos, que es una vida de continuo avivamiento, de continua relación con Él. Y yo quiero especificar, ¿verdad?, que cuando hablamos de avivamiento no estamos hablando de que la vida va a ser color de rosa, porque a ninguna de las personas que estudiamos en la palabra, ninguno de los apóstoles, ninguna de las historias que encontramos en las escrituras fueron color de rosa. El evangelio no es de color de rosa, pero a pesar de no ser de color de rosa, sí podemos vivir en plenitud, sí podemos vivir lleno de Dios, sí podemos vivir cerca de Dios. Y como el Espíritu Santo, Dios lo envía para que sea quien nos ayude a poder caminar sobre todo lo que caminamos en la vida. Así que en esta noche vamos a hacer una oración y así vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que lo que yo hable no sea
yo, sino que Él filtre todo lo que salga de mi boca y que reparta de acuerdo a su necesidad en esta noche. Usted se ha conectado, especialmente la iglesia local, se ha conectado, ha sacado de su tiempo y si hay una necesidad en usted, yo confío que en esta noche, a través de lo que hablemos, el Espíritu Santo pueda llenar cada una de sus necesidades. De igual forma, vamos a presentar a aquellos hermanos de la iglesia que están enfermos para que el Señor llegue donde ellos los sane y los toque de una manera especial, especialmente nuestros hermanos Mazzini, que han estado enfermitos. Amén. Y así vamos a orar y damos comienzo al estudio. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por ser tan oportuno en nuestras vidas, mi Dios. A través de este estudio nos has enseñado cuán cerca podemos estar de ti, cuán plena puede ser nuestra vida en ti, Señor. Te pido en esta noche por cada persona que se está conectando, Señor, cada persona que va a ver este video, Señor, más luego. Tú conoces la necesidad, tú conoces, Padre Santo, en lo más íntimo de ellos, lo que ellos necesitan. Y yo te pido que a través de tu palabra, no de lo que yo pueda decir, sino que a través de tu palabra, Señor, cada una de esas necesidades sean llenas, Señor. Te presento a cada enfermo de nuestra iglesia local. Amén. Te pido que los bendigas, Señor, que donde tú estés, donde ellos estén, tú llegues, Señor, tú sanes, Señor, tú seas bálsamo para cada uno de ellos, mi Señor, en esta noche. Te pido, mi Dios, que bendigas de una manera especial a nuestros pastores. Dale fuerza, Señor, dale sabiduría y dale entendimiento y dirige todo lo que ellos hacen para nuestra iglesia y en favor de su rebaño. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga a todos los que se van conectando. En esta noche, como les decía, vamos a hablar acerca de la vida llena del Espíritu. Y cuando hablamos de la vida llena del Espíritu, no estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo, sino de cómo nuestras vidas deben de ser literalmente en el Espíritu, cómo trazar la línea de lo que es carnal, de lo que no es eterno, a lo que es espiritual y a lo que es eterno. Y la base bíblica para el estudio de hoy, en el libro hay mucha base bíblica, pero yo me quise concentrar en esta noche en Gálatas 5. Vamos a ir al libro de los Gálatas, una escritura muy conocida, pero que en esta noche vamos a hacer referencia. Libro de los Gálatas, capítulo 5, vamos a leer varios versículos, los voy a estar saltando para no leer el versículo completo, pero quiero empezar por cómo Pablo empieza a escribirle a los Gálatas. Él le escribe: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a detenernos aquí. Vamos a ver, mire usted cómo Pablo comienza este capítulo. Pablo comienza dándole a los Gálatas una exhortación y a la misma vez una advertencia. Él le exhorta a estar firmes en que en libertad, en la libertad con que Cristo les hizo libre. Esta es la exhortación. Y la advertencia que Pablo le da es que nada de lo que ellos puedan hacer puede lograr que ellos sean más maduros de lo que ya son. O sea,
el pueblo judío y el pueblo gentil a se estaba uniendo, se estaban congregando juntos. Entonces, para ponerlo en un lenguaje simple, los que creían en la ley querían que los gentiles, ¿verdad?, comenzaran a llevar sus reglas, sus leyes. Y parece que por lo que Pablo le escribe, los gentiles comenzaron a dudar de lo que ya se le había revelado, de la libertad que ya por gracia ellos habían recibido. Entonces Pablo le da una alerta y le dice que la madurez cristiana, la madurez en Cristo que ellos deseaban, no la iban a conseguir siguiendo leyes, no la iban a conseguir haciendo algo que no fuese lo que ya a ellos se les fue revelado. Y eso es una advertencia también para nosotros en la búsqueda de Dios, porque a veces nosotros pensamos que al buscar a Dios, es que al buscar la llenura del Espíritu Santo, esa llenura va a llegar por lo que nosotros hacemos. No depende de nosotros, depende de la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos alcanza, y en el día que somos salvos, que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo se convierte en nuestro ayudador, en nuestro paracleto, en nuestro consejero. Pero si nosotros tratamos de querer ganar o comprar la llenura del Espíritu Santo por nuestras acciones, nunca vamos a experimentar la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo es solamente por gracia, es literalmente porque Él sabe que nosotros no podemos hacerlo solo. Seguimos leyendo, dicen los versículos 7 y 8. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Otra advertencia que Pablo le da a los Gálatas es que van a haber personas y cosas que van a querer estorbar lo que se nos fue revelado. Y yo no sé si usted se puede identificar en esta noche, si usted puede pensar en cosas, en personas, en situaciones que estorban a la presencia del Espíritu Santo en su vida, que estorban el que usted tenga esa comunión con Él, que hacen que usted, yo no sé si usted ha tenido días que usted se levanta bien espiritual, bien en comunión, hace su devocional, hace su lectura bíblica, y a lo mejor desde que sale de la puerta o antes de salir de la puerta ocurre un pleito, ocurre algo que hace que usted se desconecte y usted diga, se me dañó el día. Y eso le influye el día completo. Y eso a mí me da al Pablo escribir esta palabra, yo encuentro paz en saber que Dios sabía que esto iba a suceder, que esto no es nada nuevo, que esto no es solamente algo que me pasa a mí, sino que van a haber cosas que van a querer estorbar mi relación con Él, mi intimidad con el Espíritu Santo, mi acercamiento al Espíritu Santo. Y si ya yo conozco que esas cosas, que eso puede suceder, eso entonces me ayuda a mí a que yo comience a desarrollar disciplinas y hábitos que me ayuden a combatir esos estorbos, a poder detectar. Hay veces que nosotros, ¿verdad? Si pueden ser los hijos, puede ser nuestros esposos, puede ser nuestro jefe, que en la mañana pasa algo y nos daña el día. Pero si nosotros podemos hacer como Jesús hizo con Pedro, y nosotros podemos reconocer que no es nuestro esposo, que no es nuestros hijos, que no es nuestro jefe, sino que es simplemente el enemigo tratando de estorbar que nosotros vivamos un día o tengamos un día de plenitud y de llenura de su Espíritu Santo. Porque yo no sé usted, pero en el momento que sucede algo que como que me desconecta del Señor,
me cuesta volverme a conectar porque me siento mal, porque me siento inmadura, por tantas cosas. Me cuesta, pero qué lindo es saber que esto quedó en la palabra, que que Pablo me está advirtiendo que cuando esos estorbos lleguen, yo tengo que mantenerme firme en la libertad que Dios me ha dado. Yo tengo que recordarme a mí misma, y esto es algo que yo hablaba con las damas, en el día de ayer compartía con las damas. Hay veces que nosotros no tenemos que hablar nosotras mismos, no tenemos que recordar lo que dice la palabra, porque si no el enemigo se va a aprovechar. Entonces, cuando el enemigo estorba nuestra intimidad, nuestra búsqueda de Dios, él termina ganando y terminamos perdiendo la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Esa es una de las cosas que este estudio nos regala, es vivir consciente de que van a haber cosas que van a querer estorbar, que nosotros nos acerquemos a Dios, que nosotros vivamos una vida espiritual, que nosotros vivamos en el Espíritu. Van a haber cosas que lo van a estorbar y está en nosotros poder reconocerla y poder hacer lo que dijo Jesús con Pedro. Pedro, tú me estás haciendo estorbo. Yo tengo que hacer lo que Dios me dijo, lo que el Padre me mandó a hacer. Nosotros tenemos que aprender a decirle a los estorbos, aquellas cosas que quieren impedir que nosotros vivamos una vida en el Espíritu, que se quite de nuestro lado, que se aparte de nosotros, porque si no, nunca vamos a poder experimentar la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. No porque no está, sino porque le damos más importancia a los estorbos que a lo que Dios dice en su palabra. Y la tercera advertencia que Pablo nos da, que Pablo le da a los Gálatas, es en el versículo 1, cuando él le dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber cosas, van a haber personas, van a haber situaciones que van a hacer que nosotros nos tambaleemos, que nosotros pensemos que la libertad que experimentamos no era libertad, que van a hacer que cuestionemos nuestras convicciones. Esto fue lo que pasó con el pueblo gentil. Al ellos haberle dicho que tenían que circuncidarse, puede ser que ellos comenzaron a cuestionar si ellos estaban sirviendo al Señor de la manera correcta, si ellos estaban verdaderamente libres. Y Pablo les dice a ellos: olvídense de lo que les digan, ustedes ya tuvieron una experiencia con el Señor. Que yo le quiero decir en esta noche con esto, que van a haber cosas y van a haber personas que nos van a hacer creer que porque nuestra vida no cae en la caja de ellos, nosotros no tenemos al Espíritu Santo. Nosotros no tenemos acceso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros desde el día que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Dice la palabra que Él nos sella con el Espíritu Santo. Y qué importante es mantenernos firmes en esa verdad, en esa libertad de que si verdaderamente yo le estoy dando paso al Espíritu Santo en mi vida, yo tengo acceso a Él, yo tengo acceso a que Él me aconseje, a que Él me ayude, a que Él me dirija, sin tener que cuestionar porque otros me digan que de la forma que yo me relaciono con el Señor no es la manera correcta. El Señor es un Señor tan personal, y yo he tenido experiencia con el Señor que a lo mejor usted no la ha tenido. Usted a lo mejor ha tenido experiencia con el Señor que a lo mejor yo no la he tenido. Por eso es que dice Pablo que nos mantengamos firmes en lo que conocemos acerca de Él, en lo que Él nos ha revelado, no en lo que otras personas nos dicen, sino en lo que Él nos ha revelado, porque eso es lo que va a hacer que nosotros sigamos cada día
acercándonos a Él, y según nos acerquemos a Él, vamos entonces a desarrollar lo que es una vida llena del Espíritu, lo que es vivir bajo el consejo y la ayuda del Espíritu Santo. Estas 3 advertencias de las que yo le hablo nos ayudan a entender que necesitamos a alguien que nos ayude. No podemos sobrepasar los estorbos sin la ayuda de Dios, porque siempre va a haber alguien que se va a levantar para impedir que nosotros vivamos una vida plena en Él, para impedir que nosotros tengamos cercanía de Dios. Siempre se va a levantar alguien que va a cuestionar nuestra madurez en Dios, que va a pensar que nosotros debemos de estar 3 pasos más adelante de donde estamos. Pero Dios, Jesús, conociendo que nosotros no íbamos a poder solo, entonces nos provee al Espíritu Santo, quien nos guía, dice la palabra, a toda verdad. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No es los días que tú te sientas cerca a Dios, no es el día que tú oras más que otro, sino siempre. Nosotros tenemos un acceso al Espíritu Santo siempre, de que somos sellados. Ahora nuestra cercanía a Él va a depender de nuestra búsqueda de Él. Una de las cosas que yo he experimentado es literalmente ver lecciones espirituales o tener conversaciones con el Espíritu Santo so random, tan en situaciones tan prácticas, y yo no sé por qué yo me sorprendo, porque en realidad cuando yo me voy a los evangelios y veo cómo Jesús hablaba de las cosas espirituales, él usaba las cosas prácticas, las cosas básicas, el diario vivir, pero esta mentalidad de que yo puedo hablar de mí, yo tenía esta mentalidad de que lo espiritual solamente se encontraba en la iglesia, de que lo espiritual solamente estaba dentro del templo. Y he ido aprendiendo con los años que verdaderamente la llenura del Espíritu Santo es tu poder estar en tu casa sentado en una silla y tener una revelación, tu poder estar caminando en una tienda y en medio de comprar algo, que el Espíritu Santo te hable y se te revele a tu vida. Eso es lo que es vivir lleno del Espíritu Santo. Lamentablemente, nosotros tendemos a pensar que vivir lleno del Espíritu Santo es vivir de rodillas, hablar en lengua 24 horas al día, no sé, estar en ayuno 5 días a la semana. Eso equivale, a mi parecer, a lo mismo que Pablo le habla a los Gálatas, que es a la circuncisión. Entonces, cuando nosotros limitamos al Espíritu Santo, nuestras experiencias con Él van a ser limitadas de la misma manera. No vamos a experimentar lo que es caminar en las calles y mirar hacia algo y recibir una revelación o recibir un consejo de Él a través del diario vivir. ¿Por qué? Porque lo ponemos en una caja. Solamente el Espíritu Santo se va a acercar a mí si yo estoy de esta forma. Si yo estoy en la iglesia, si ya yo unos 5 días a la semana. Eso no es lo que es vivir una vida llena del Espíritu. Y lamentablemente es algo que se enseña, y yo no le estoy quitando al ayunar, yo no le estoy quitando al orar. Esas son las cosas que nos ayudan a estar cerca de Dios. Pero el poner a Dios en esa caja es prácticamente decir que de la única forma que yo puedo tener conexión con el Espíritu Santo es cuando estoy haciendo, o estoy en la iglesia, o estoy orando, o estoy ayunando. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días, cada segundo de nuestros días, siempre que nosotros imploramos a Él, siempre que nosotros hablamos con Él. Él es una persona, tanto como lo es el Hijo y como lo es el Padre. Esa es una de las enseñanzas que Jesús le da a los discípulos. Le dice, Él va a estar con ustedes siempre.
ustedes están tristes ahora porque yo me voy, pero si yo no me voy, ustedes no van a recibir a su consejero, ustedes no van a recibir a su paracleto, a su ayudador. So, en esta noche, una de las cosas que yo quisiera compartir con ustedes es eso, que tenemos que aprender en nuestra búsqueda de Dios a sacar a Dios de una caja, sacar el Espíritu Santo de una caja y comenzar a tener intimidad con Él de una forma que no es de lo que nosotros estamos acostumbrados. Comenzar a vivir una vida en el Espíritu, a vivir, a pensar a pensar de acuerdo al Espíritu. Una de las cosas que yo hablaba con alguien hace unos días era de que nosotros trazamos una línea entre lo espiritual y lo no espiritual. Y se supone que en nuestro caminar todo sea espiritual, todo nos lleve al eterno, todo nos mantenga enfocados en lo eterno. Pero si nosotros trazamos una línea y pensamos, ahora no estamos yendo a la iglesia, pero cuando voy a la iglesia soy espiritual y cuando no estoy fuera de la iglesia no estoy espiritual. Y esto fue algo de lo que se habló en el estudio de la semana pasada. Esto aplica mucho, por ejemplo, a los chistes con doble sentido, al hablar con doble sentido. Cuando estoy en la iglesia voy a hablar de una forma y cuando estoy fuera de la iglesia voy a hablar de otra forma. No se supone que sea así. Para poder vivir una vida espiritual, para poder vivir una vida llena del Espíritu Santo, tenemos que definir si vamos a vivir de acuerdo al Eterno, a la luz del Espíritu Santo, al consejo del Espíritu Santo, o si vamos a vivir de acuerdo a lo carnal, a lo que nuestra carne desea, a lo que nuestra carne codicia, que es, en este caso, lo que estoy diciendo, hacer el chiste de doble sentido, porque me siento parte del grupo, por tantas otras cosas. Es una de las cosas que tenemos que tener en mente si queremos vivir una vida llena del Espíritu Santo, que lo tenemos que hacer a Él parte de nuestro diario vivir. De la misma forma que hacemos a Dios, a Jesús, parte de nuestra salvación, el Espíritu Santo es activo en nosotros. Es literalmente todos los días Él nos va santificando, Él nos va purificando, Él nos va enseñando, Él nos va aconsejando. Pero si nosotros trazamos una línea entre lo espiritual, voy a ser espiritual en la mañana cuando estoy haciendo mi devocional y después el resto del día me voy a olvidar del Espíritu Santo. No podemos vivir una vida en plenitud, no podemos vivir en una vida plena. Y la segunda parte de esto es el hecho de que we don't need to do it alone, no tenemos que hacerlo solo. Cuando Pablo habla de las batallas de la carne, él da una lista de tantas cosas que la carne desea, que la carne anhela, que dan placer, que nos impiden tener comunión con Dios. Y nosotros no podemos querer ser más espirituales y más heroicos que la gente. La realidad es que la carne es carne y la carne va a desear las cosas que no le agradan a Dios. Yo siempre hago referencia al profeta Jeremías porque es uno de los versículos con los que Dios más ha trabajado en mi vida. Puede el leopardo quitar sus manchas. Nosotros por nuestra propia voluntad no podemos dejar de desear lo que la carne desea. Pero cuando conocemos al Señor, cuando experimentamos el Espíritu Santo, cuando desarrollamos una vida de santidad, de una vida en la que le permitimos a Él que nos santifique, que nos revele, que nos escudriñe, entonces podemos vencer la carne.
¿qué sucede? Que muchas veces nosotros no vencemos porque nosotros pensamos que lo tenemos que hacer solo. Y Jesucristo le dice a los discípulos que Él envió un consolador para que nos ayude. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ir al Espíritu Santo con todos nuestros deseos, con todas nuestras flaquezas, con toda nuestra debilidad y pedirle a Él que sea Él quien nos ayude. We don't need to do it alone. No tenemos que hacerlo solo. No tenemos que sentir vergüenza de ir donde el Señor y decirle, yo estoy batallando con esto. Yo estoy batallando lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? La batalla con lo que es la pornografía, la batalla con lo que es la impureza sexual. Todas esas cosas, si no es a través del Espíritu Santo, por más que usted haga, por más que yo haga, no lo vamos a lograr, porque nuestra carne es débil, nuestra carne necesita un consolador, necesita un ayudador, necesita un abogado y sobre todas las cosas necesita un intercesor, y esas son las cosas que el Espíritu Santo es: nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro consejero, nuestro ayudador. Yo he tenido experiencia donde yo he ido a hacer algo y el Espíritu Santo me susurra que no lo haga. Y en mis ojos no es nada malo. Pero Él, que conoce mis debilidades, que conoce lo que es mi corazón, que conoce donde yo, como decimos en República Dominicana, de qué patita yo cojeo, Él me susurra al oído: Fanny, no te conviene. Fanny, no lo hagas. Y qué importante es tener esa relación con Dios. Y no quiero decir que ¿verdad? Que siempre es perfecto. No siempre es perfecto. No siempre va a ser fácil. Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce hasta dónde nosotros queremos acercarnos a Él. Y en esta noche yo le quiero exhortar, recordar, si usted está batallando con los deseos de lo que Pablo habla en Gálatas, no lo tiene que hacer solo, no tiene que pelearlo solo. Una de las cosas que yo he aprendido es que el enemigo, cuando nos encuentra solo, coge ventaja de nosotros. Y una de las cosas que el enemigo hace para evitar que nosotros tengamos una vida llena del Espíritu Santo es mantenernos solos, es mantenernos en una esquina, es mantenernos cabizbajo, con vergüenza, para que nosotros no podamos acercarnos a Dios y buscar de Dios. No hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer que el Espíritu Santo no escudriñe y no conozca y no pueda aconsejarnos y ayudarnos a sobrellevar. La otra cosa es el hecho de que muchas veces nosotros creemos que la vida en el Señor, que el Evangelio equivale a no tener problemas, a no tener struggles, no sé cómo se dice struggles ahora mismo, batallas. Y una de las cosas que tenemos que entender en esta búsqueda de Dios que hemos embarcado ya por 11 semanas es que es más fácil que el Espíritu Santo nos consuele y nos fortalezca a que los problemas se desaparezcan, porque estamos en un mundo caído. Usted y yo estamos viviendo en un mundo que está literalmente todos los días debajo de las consecuencias de lo que es el pecado. Gracias, pastor, las luchas. Cuando nosotros no entendemos el hecho de que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde nada va a ser perfecto, nosotros queremos o pensamos que vivir lleno del Espíritu Santo equivale, o vivir con la llenura del Espíritu equivale a tener una vida donde todo va bien, donde
no hay lucha, donde no va a haber deseo de hacer lo incorrecto, donde yo voy a ser más espiritual que todo el mundo. And that's a lie. Eso es una mentira, y es una mentira que el enemigo quiere que nosotros creamos, porque si la creemos, cuando fallamos, Él nos hunde. Él puede hundirnos, o cuando nos sentimos débiles, entonces, como sentimos vergüenza, no nos acercamos a Dios. Y eso es exactamente lo que Él quiere, que no busquemos a Dios, que no nos acerquemos a Él, que no busquemos del consejo del Espíritu Santo. Es tan importante que nosotros entendamos que no importa cuánto tiempo nosotros estemos en el Evangelio, hay una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Hay una lucha que nos va a presentar placeres, que nos va a presentar la lista que Pablo escribe a los Gálatas aquí: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y you could go down the list. Hay una lista bien grande de las cosas con las que nuestra carne va a batallar hasta el día que Jesús venga por nosotros, o que nos vayamos con Él, hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. Necesitamos entender que necesitamos de su ayuda. Necesitamos entender que es más fácil ir a buscar su fortaleza que vivir una vida de perfección. Yo puedo testificar que por mucho tiempo en mi vida, cuando yo me sentía que yo no le estaba sirviendo al Señor de la forma perfecta, de la forma literalmente que hacía algo que no era lo que decía en las escrituras, I would go into numbness, I would shock myself, me iba a una esquina a llorar, y permanecí en esa esquina llorando porque sentía vergüenza de haber hecho lo incorrecto. Y cuando Dios se revela en nuestras vidas, cuando Dios se reveló a mi vida y me hizo entender que yo no iba a poder ser perfecta, que eso es lo que hace que yo tenga que depender de Él, que eso es lo que hace que yo tenga que depender de su gracia, entonces yo comencé a experimentar y a vivir una vida de cercanía con el Espíritu Santo. En esta noche tenemos que entender y reconocer que nuestra búsqueda de Dios, Dios no está esperando que seamos perfectos. Dios está esperando que seamos honestos, que vayamos a Él con nuestras cargas. Que si tenemos que coger esta lista que dio Pablo y hacer una lista y decir, estas cositas que están en esta lista son cosas con las que yo batallo diariamente, podamos ir donde Él con esa lista sin reservas y decirle: Señor, yo necesito que tú me ayudes en esta área. Pero es muy difícil, o es muy probable que nosotros pensamos que podamos ocultar quiénes verdaderamente nosotros somos de Dios. Cuando nosotros leemos esta lista y usted es una persona, pues, no voy a usar lo que es la lascivia para que no se ofenda, pero si usted es una persona idólatra, que tiene ídolos, que le gusta más el dinero que cualquier otra cosa, que tiene ídolos en su hogar, que tiene ídolos de hay tantos ídolos hoy en día. La comida se ha vuelto un ídolo durante esta pandemia. El ir de compra puede ser un ídolo para una persona. Tantas cosas que parecen que no lo son, pero lo son, y impiden que nosotros vivamos una vida llena del Espíritu Santo. Dios mora en cada uno de nosotros. Eso es algo que todavía hasta el día de hoy yo no lo puedo comprender. Mi mente es muy finita para entender cómo un Dios santo puede morar en nosotros, cómo un Dios perfecto puede morar en nosotros. Pero el hecho de que yo no lo comprenda no quiere decir que no es una realidad. Y
el hecho de que Él mora en nosotros nos da tanta paz, nos da tanta... a mí me abruma el saber que yo puedo ir delante del Dios Santo y decirle, yo estoy batallando con esto, yo tengo ídolos en mi corazón que no quiero tener, pero no sé cómo sacarlo. Y saber que aún así, aún con esos ídolos, Él se acerca a mí, Él mora en mí, Él me aconseja, Él me ayuda, Él me guía todos los días. Es overwhelming, es abrumador. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en lo mágico, en que todo sea perfecto, en que mi vida es un caos, yo quiero que mi vida sea perfecta, que este Spanglish mío, nos hace que nos perdamos de tantas experiencias lindas con el Señor. Como les dije ahorita, yo he tenido experiencia con el Señor que yo he estado literalmente o caminando en una tienda o yendo hacia mi trabajo o simplemente en el tren y miro a una persona y el mirar el rostro de esa persona me ha revelado cosas del Señor. Y para mí eso es lo que es vivir con la llenura del Espíritu Santo. Vivir literalmente conectada con Él, buscando su consejo. Yo soy el tipo de persona que yo trato, no le voy a decir que soy perfecta, pero trato de buscar el consejo del Espíritu Santo en todo lo que yo hago. Porque hay muchos caminos, dice la palabra, que para mí parecen que son bien, pero en verdad son caminos de perdición. Qué importante es que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que nos escudriñe, que nos enseñe, buscar su consejo, aún en las cosas más pequeñitas de nuestras vidas. Eso es lo que es vivir lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que vivir una vida de cercanía con el Espíritu Santo. No es ayunar 5 días a la semana, no es hacer 3 ayunos de Daniel corrido, es aprender a vivir una vida que busca el consejo de Dios, que cuando Él te susurra que no hagas algo, tú puedas rechazarlo y decir, eso yo no lo voy a hacer. A lo mejor no es pecado para otra persona, pero Dios, que conoce mi corazón, que conoce mi mente, que conoce lo que a mí me hace daño, me está susurrando que yo no ceda, que yo no lo haga. Eso es lo que es vivir una vida espiritual, una vida en búsqueda del Espíritu Santo. La otra cosa, el otro punto de esto es lo que es la dependencia. Cuando Jesús le dice a los discípulos que Él los va a guiar a toda verdad, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Nos ayuda esta declaración de Jesús a entender que tenemos que depender del Espíritu Santo en todo momento. Y eso es algo bien difícil. Yo soy una persona bien independiente. Yo tener que depender de algo, de alguien, me cuesta como usted no se imagina. Yo tener que depender de que alguien me ayude y de que me cuesta. Pero a través del Espíritu Santo he ido aprendiendo lo que es la dependencia, no solamente de Dios, sino también de los demás. Y cuando Jesús le dice a los discípulos que Él les guiará a toda verdad, le está diciendo, ustedes tienen que depender de su guianza. Yo no sé si usted depende de la guianza del Espíritu Santo en su búsqueda de Dios. En estas 11 semanas que hemos venido estudiando tantas diferentes cosas que nos acercan a Dios, aprendiendo lo que nos aleja de Dios,
yo no sé cuánto usted ha dependido de que Él lo guíe, de que Él le diga por dónde caminar, por dónde escoger. Yo he aprendido con el Señor verdaderamente a entender lo que es tener una relación personal con Dios. Sí, hay fundamentos bíblicos que son incuestionables, pero hay algo que es personal, con mi persona, porque dice la palabra que Él me conoció antes de formarme en el vientre de mi madre. Si Él me conocía desde antes, quiere decir que hay algo personal entre Él y yo que nadie me lo puede cuestionar. Entonces yo no puedo caminar queriendo ser como otra persona o queriendo vivir una vida espiritual como la otra persona lo vive, sino que yo tengo que depender de que Él me guíe a cuáles cosas o cómo vivir una vida de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a los propósitos que Él ha escogido para mi vida personal. En esta noche yo le invito a que usted le pregunte al Espíritu Santo, que le pida al Espíritu Santo que lo guíe a toda verdad personal a usted. ¿Cómo es que Él quiere que usted en lo personal se dirija a Él? ¿Cómo es que Él quiere que usted en lo personal desarrolle un acercamiento con Él? Porque lo que le funciona a una persona no le va a funcionar a otra. Cuando al principio de mi matrimonio fue una lucha, porque yo soy el tipo de persona que orar para mí es arrodillarme, buscar al Señor en la mañana temprano, a veces en la noche, pero implica arrodillarme, postrarme, porque para mí es símbolo de humillación, es símbolo de postrarme y de reconocer que eres mayor. Cuando yo me casé, mi esposo es totalmente lo contrario mío. Para mi esposo, orar era entrarse al baño, en la ducha, orar, o salir a caminar y ir caminando. Me costaba entender que Dios le podía hablar a él en una forma que no era como lo que yo estaba acostumbrada. Tenemos que entender que Dios es personal, que lo que le trabaja a una persona necesariamente no te va a trabajar a ti. Y muchas veces eso hace que nosotros perdamos el enfoque y perdamos el vivir una vida llena del Espíritu Santo, porque estamos tan pendientes de que no estamos haciendo la cosa como otra persona, y eso implica que yo no soy espiritual. Hay personas que duran 3-4 horas orando, y como yo solamente duro 20 minutos, pues yo no soy tan espiritual como debería de serlo. Y eso hace que nosotros vivamos una vida de carencia, porque carecemos de acercarnos a Dios, porque pensamos que no le estamos dando a Dios lo suficiente. Y dice la palabra que es por gracia, no es por lo que nosotros hagamos, no es por la circuncisión que nosotros hagamos en nuestra vida, por lo que nos quitemos o no nos quitemos, es por gracia que Él se acerca a nosotros, que Él nos ha concedido tener un consolador al que podemos ir, del cual nos podemos recostar. Es por gracia, no es por nada de lo que nosotros podamos hacer. Y entender que tenemos algo personal con Él es algo tan vital en nuestra búsqueda de Dios, porque lo que le trabaja a otra persona, a lo mejor a usted no le va a trabajar, y a lo mejor usted se cohíba de acercarse a Dios, de buscar a Dios, porque usted piensa que si usted no lo busca como lo busca otra hermana o otra hermana en la iglesia, pues Dios no lo va a escuchar, Dios no se va a acercar a usted, Dios no lo va a llenar de su Espíritu Santo. Y eso es una mentira que el enemigo quiere que nosotros creamos. Para ir concluyendo, ¿verdad? Tenemos que entender que la libertad de la que habla Pablo aquí en el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas,
la plenitud de la que habla la palabra, en la que nosotros podemos vivir, los frutos del Espíritu que Pablo menciona en los versículos 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas solamente se pueden lograr a través de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Nuestro carácter tiene que cambiar. Yo he escuchado a personas decir, a mí nadie me cambia, yo soy así. Si el Espíritu Santo no te puede cambiar, si el Espíritu Santo no te puede moldear, entonces el problema eres tú. El problema es que tú no quieres dejar que Él llene tu vida de tal forma que Él te llene de Él y te vacíe de ti. Y vivir una vida plena de llenura en el Espíritu es vivir una vida de renuncia, una vida en la que podamos darle control absoluto a Dios de nuestra vida, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de lo que queremos. Renunciar, literalmente renunciar por menos que nosotros pensamos que nos va a afectar. Si el Espíritu Santo nos susurra que no, es que no, porque Él conoce de donde nosotros cogemos. Nosotros no nos conocemos. Por eso David le dijo, examíname, oh Dios. O sea, examíname tú, porque yo puedo examinarme y dejar la partecita que me gusta. Pero si es Dios que me examina, si es el Espíritu Santo que me desnuda, todo va a salir a la luz. Y todo va a poder ser tocado por Él. En esta noche yo le invito a que usted le pida al Señor que le revele, que le desnude, que por más pequeño que algo sea, que le deje saber si eso está impidiendo que usted tenga plenitud en Él, si eso está impidiendo que usted tenga una cercanía con el Espíritu Santo, una cercanía que es inmerecida, que es dada por gracia, que puede ser igual. Muchas veces nosotros pensamos que, yo tenía esa mentalidad, yo pensaba que los líderes estaban aquí y los miembros estaban aquí y los pastores estaban aquí arriba en cuanto a la relación con Dios, en cuanto a la relación con el Espíritu Santo. Y qué equivocada yo estaba. Qué lindo es saber que Dios no hace acepción de personas, que yo me puedo acercar a Él de la misma forma que aquellas personas que están sobre mí se pueden, en cuanto a liderazgo, se pueden acercar a Él. Qué lindo es saber que el mismo Consolador que Jesús le extendió a Pedro fue el mismo que me extendió a mí, el mismo Consolador que le extendió, ¿verdad?, a cada uno de sus discípulos, fue el mismo Consolador que me extendió a mí, que yo tengo acceso a su consejo. Y es una verdad en la que nosotros no tenemos que parar. Tenemos que entender que podemos ir a donde Él, que podemos decirle, Señor, aconséjame, dirígeme, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo lo haga? Hay cosas, hermanos, que el Señor literalmente a veces me ha dirigido que luego literalmente yo me quedo en shock, como en disbelief, como que no puedo creer que de verdad tú me revelaste eso, Señor. Y eso es solamente una parte de lo que Él nos ofrece. Nuestro estado natural, nuestra carne siempre va a estar peleando con nosotros constantemente. Pablo es otra de las personas que I always quote, que yo siempre, del cual siempre hago referencia, cuando él dice lo que quiero hacer, no lo hago, y eso que no quiero hacer es lo que hago. Miserable de mí. O sea, que si el apóstol Pablo batallaba con su carne, con los deseos que él escribe en Gálatas, eso me da esperanza a mí, a saber que cuando yo batallo, que cuando yo sí me siento débil,
de la misma forma que Pablo se bastó en la gracia de Dios, yo me puedo bastar en la gracia de Dios, en la ayuda del Espíritu Santo, en la ayuda del Paracleto, del ayudador, del consejero que Él proveyó para usted y para mí. Entonces, no permitamos que nuestro estado natural nos limite, nos reste a nuestra relación con el Espíritu Santo. He's there, Él está ahí para ayudarnos, Él está ahí para aconsejarnos, pero depende de nosotros si nosotros estamos dispuestos a renunciar a lo que Él susurre a nuestro oído, a nuestras vidas, a que renunciemos. Que va a ser difícil, porque la lucha con la carne es difícil, no importa cuánto tiempo usted tenga en la iglesia, pero podemos recostarnos de Él, podemos recostarnos de su gracia, podemos ir donde Él y permanecer y vivir en la palabra, vivir en sus verdades. Hay ciertas verdades en la Biblia que yo me tengo que repetir constantemente, porque el enemigo siempre está usando las mentiras para traer dudas, para traer tantas cosas a mi mente. Pero cuando esas mentiras se me hablan, cuando esas mentiras se me dicen, yo corro a la palabra y leo lo que dice la Escritura y me digo a mí misma, no es lo que tú sientas, no es lo que tú piensas, es lo que tú sabes, es lo que dice la palabra. Y en esta noche yo le quiero invitar a que usted tome ese enfoque en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. No es lo que usted vea, no es lo que usted sienta, es lo que dice la palabra. Y la palabra dice que Él nos guiará a toda verdad. La palabra dice que Él es nuestro consolador, que Él es nuestro ayudador, que Él va transformando y santificando nuestras vidas según el propósito que Él tiene para nosotros. En esta noche yo les invito, les desafío a que ceda el control de su vida al Espíritu Santo, a que ceda el control de sus deseos, de todo lo que usted quisiera hacer, bueno y malo, porque hay cosas que parecen ser buenas pero no lo son. Y ceder todo eso al Señor en esta búsqueda de Él, para que Él comience a filtrar lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y que cuando Él nos diga que no, nosotros hagamos caso, por más que nosotros queramos. Puede ser una amistad que Él nos diga, esa amistad no te conviene, pero nosotros, como tenemos 100 años de amistad, no queremos cortar la amistad. Pero esas son las cosas que nos impiden vivir una vida de plenitud con Él. Pueden ser tantas cosas. Usualmente, el problema es que usualmente pensamos que es algo que son cosas grandes, la fornicación, la lascivia, pero and I say this all the time. Y a lo mejor para la iglesia local suena como un disco rayado, pero yo soy tan creyente de lo que dice la palabra, de que un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Because I've lived it. Yo lo he vivido. Yo sé lo que es dejar que un poquito de levadura dañe toda la masa. Entonces, en esta noche, pídale al Espíritu Santo que les revele cuáles son las cositas pequeñas, las cositas que se ocultan, las cositas que cogen ventajas y impiden que usted viva una vida llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para cada uno de nosotros. No es solamente para algunos, sino para otros. Está ahí para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a muchas cosas, a muchos deseos, a tantas cosas, con tal de vivir una vida en santidad y una vida llena de Él.
no asociemos, y con esto voy a concluir, no asociemos el vivir en el Espíritu, el vivir lleno del Espíritu Santo con lo que es la privación. Una de las cosas que yo he aprendido y estoy aprendiendo es el hecho de que nosotros pensamos que privarnos de algo es algo malo. Y una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer para nuestra alma es privarnos de ciertas cosas, es decirnos que no a ciertas cosas para disciplinar nuestra alma, para disciplinar nuestra vida, para disciplinar nuestro espíritu a enfocarse en lo que es eterno, en lo que no caduca, en lo que no se daña. En esta noche yo le exhorto a cada uno de ustedes que no asocie lo que es la llenura del Espíritu con una privación tiene una mala connotación. Cuando nosotros nos privamos de algo para ser llenos de Él, para ser edificados por Él, estamos haciendo algo bueno para nuestro espíritu. Estamos diciéndole al Señor que nos importa más lo eterno que lo carnal, que nos importa más lo eterno que el placer que algo me pueda dar en este momento, por unos segundos, por unos minutos, por una temporada, porque la cartera está de moda, se la voy a comprar y ya la próxima temporada ya no quiero la cartera y la boto. Aprendamos a privarnos y uso la cartera porque, vuelvo y les repito, nosotros tendemos a espiritualizar todo, a irlete. Yo lo he vivido tantas veces que pensamos que solamente se trata de lo espiritual y esto se trata del diario vivir, del día a día. Tenemos que aprender a involucrar, a incluir al Espíritu Santo en nuestro día a día, en todo, literalmente, pedirle su consejo en todo lo que nosotros vamos a hacer. Así que Dios les bendiga y espero que este estudio haya sido de bendición a su vida, que el Espíritu Santo llegue a donde yo no pude llegar. Lea el libro, el capítulo 5 de Gálatas, lea esa lista de cosas de las que el apóstol Pablo habla, que nos impide vivir una vida llena, una vida plena en el Espíritu, y pídale al Señor que lo desnude y que le deje saber cuáles cosas de esa lista están impidiendo que usted viva una vida llena de Él. Dios les bendiga a todos en esta noche. Dios les bendiga a la iglesia local. Dios les bendiga a los pastores que están conectados, que tengan una muy linda noche. Nos veremos el día domingo en nuestro servicio a las 12 del día. Amén. Y luego vamos a estar proyectando el servicio a través de nuestra página de YouTube a la 1 de la tarde. Dios le bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú cada día me enseñas y me revelas y me diriges a través de tu Espíritu Santo, a través de ese Consolador, a través de ese Paracleto, Señor, que tú has proveído para que nos ayude en el día a día con nuestra lucha entre la carne, entre lo que es carnal y lo que es espiritual. Te doy gracias, te pido por cada persona que está conectada en esta noche. Dirígelo, Señor, examínalo, desnúdalo. Señor, yo soy testigo de que un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Te pido en esta noche que tú les reveles a cada persona que está escuchando este estudio, que tú les reveles, Señor, qué levadura hay en su vida y necesita ser quitada. Que tú les enseñes, Señor, que tú les dirijas, Señor, que tú te hagas personal a ellos. Que tú rompas, Señor, cada caja en la que te hemos metido. Que tú, mi Señor, derribes, Señor, cada caja, cada estructura que no va de acuerdo a tu consejo. El apóstol Pablo le preguntó
a los Gálatas, ¿quién os ha estorbado de lo que ya ustedes han conocido? Te pido, Señor, que si algo nos ha estorbado, que tú nos los reveles para que podamos, Señor, quitar de nuestras vidas ese estorbo y poder vivir en libertad, de acuerdo a lo que tú nos revelaste, de acuerdo a la convicción que tú nos diste cuando primero te conocimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos, que tengan muy buenas noches.